evitar algún tipo de señalamiento y, por supuesto, rendición de cuentas. Que no se le olvide, se perdió el Estado de México, lo perdió él es el responsable, el que se tardó para definir a la candidata, el que le puso obstáculos, él fue el culpable, el que además, no importándole que estábamos en pleno proceso electoral, causó un conflicto interno, político, en el Senado de la República. Con ello, de gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna 2 estados y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde 2019 a la fecha, se han perdido más de 2.050 gobiernos municipales. Hoy, en 3 entidades federativas, el PRI no tiene ningún diputado local y en 5 estados solo tenemos 1. De 32 capitales, hoy solo gobernamos 3. En el 2018 gobernábamos 17. Con todos estos datos, queda claro el precipicio al que llevó al PRI, reitero, a la peor época de su historia. Tuvo la oportunidad, como sucedió en el 2000 y en el 2006, ante las derrotas presidenciales, de acercarse nuevamente a la militancia, de hacer lo que era el PRI, una comunidad en la que todos cabían, eran escuchados y podían participar. Todo lo contrario, se acercó a hacer acuerdos con el gobierno, acuerdos que le convendrían a su persona, nunca al partido. Incluso puso en varias ocasiones en riesgo la alianza, ordenando a algunos legisladores en lo local y federal para que actuaran de acuerdo a lo que él había pactado. Que quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los priistas. Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Sauri. Hoy de ese PRI no queda nada. No entendió ni escuchó lo que decía Colosio, que en el priismo no hay espacio para la autocomplacencia, el conformismo y la comodidad. No entendió ni conoció de ese PRI que forjó políticos, que abrió puertas a los jóvenes e impulsó a las mujeres y que logró un México mejor. De ese PRI en el que siempre creímos, en el poder de la política, no en la política del poder, no el del engono, el enfrentamiento, la división y la exclusión, sino el de la construcción, la suma, la unidad y el de los principios. Ese era el PRI con el que acabó Alejandro Moreno. Hoy, con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y, por supuesto, con el momento político que vive nuestro país. Lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, de las libertades en México. Nunca nos quedaremos callados y conformes ante actos autoritarios y de demagogia que lastiman a nuestro país. Nos toca actuar con base en nuestros principios, pero también para desterrar la incongruencia, la falta de resultados, así como el sometimiento de quienes piensan distinto. Que quede claro, siempre estaremos agradecidos con el partido en el que participamos, teniendo o no teniendo una responsabilidad, un encargo o una representación, siempre estuvimos ahí. A nosotros nadie nos puede acusar de ello, pero nosotros sí podemos señalarles a ellos. El PRI de antes estará siempre con nosotros. Ese nos impulsará a seguir adelante. Y por eso les decimos a los que nos han manifestado que estarán en la misma circunstancia y decisión, que los acompañaremos, que estaremos con ellos y no los dejaremos solos. Sabemos que preferirán tener el orgullo de una decisión pensada en México que la nostalgia de quedarse esperando el fin anunciado. Emprenderemos reuniones en todo el territorio para acercarnos con todos los que nos han manifestado
Estado, el apoyo, el respaldo y como muchos más que seguro pensarán igual. Hoy anunciamos también en que nos constituiremos como un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar siempre y únicamente en las y los mexicanos. No se equivoquen, ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado. Hay mucho más que hacer por este país y nos necesita a todas y a todos, a cada uno de nosotros. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, lo importante es que seguiremos estando. Para que algo puedan hacer, algo debe terminarse, como diría Oscar Wilde, porque el que vive más de una vida debe morir más de una muerte. Si no se puede cambiar desde adentro, lo vamos a cambiar desde afuera, de la mano siempre de la sociedad civil. Quienes estamos aquí creemos en la suma, pero con la ciudadanía, para enfrentar a quienes pretenden destruir lo que nos ha costado tanto trabajo a las y a los mexicanos construir. Los mexicanos tendremos que unirnos desde los diferentes espacios para defender y fortalecer nuestra democracia. Tenemos que regresar a promover un México próspero, incluyente, que tenga como principal preocupación elevar el bienestar de las y de los mexicanos. Nos disponemos, como siempre, a ser voz de quienes no la tienen. Y seguiremos trabajando por la unidad de las y los mexicanos, porque que no se les olvide que quienes no saben unir terminan siempre quedándose solos. Vale más hacer que no hacer. Solo pierde su dignidad quien pierde sus convicciones. Nosotros estamos y seguimos firmes en ellas. Lo sigo estando. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Muchas gracias por su atención.